Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional a solicitud de esta comisión. Uno se refiere al marco o al régimen legal de los casinos y salas de juego en Chile, y el segundo al régimen tributario. Ambos fueron remitidos a los correos electrónicos de los miembros de la comisión durante la semana pasada, entiendo que miércoles o jueves. De tal manera que, salvo que algún señor o señora diputada me dijera lo contrario, la biblioteca estaría al día con las solicitudes que le hemos realizado. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, don Mario. Respecto del el grupo de asesores, ¿hay alguna novedad? ¿Los diputados han enviado los nombres? Hay que insistir. Hay que seguir insistiendo. Vamos a hacerlo presente a los a las diputadas y diputados presentes para que nombren los asesores que van a trabajar en la comisión que va a empezar a preparar el informe de la comisión y va a estar trabajando durante todo este periodo colegiadamente para que podamos trabajar lo más rápida y eficazmente posible. Diputadas, diputados, yo esta sesión procedí a pedirle a la señora Vivian que concurriera a esta sesión porque hay algunos motivos de preocupación respecto de lo que ha estado pasando públicamente en el tema de los casinos. Habían quedado probablemente preguntas y consultas pendientes de ustedes en relación con el informe muy detallado que nos entregó la señora Vivian en la sesión pasada. Yo procedo a entregarles la palabra si ustedes tuvieran alguna inquietud que plantearle. Yo tengo tres cosas importantes que plantearle. Si ustedes no tienen nada que decir al inicio, procedería yo a hacer esos planteamientos. Diputadas, diputados, ¿alguna inquietud a plantearle a la señora Vivian para iniciar? Parto usted, presidente. Nosotros bien. Después le pido la palabra. Yo voy a proceder entonces. Mire, ha habido noticias, informaciones en el ámbito de la situación de los casinos, situaciones bastante delicadas que están en juego en estos días, que yo me voy a permitir plantearle a la señora superintendenta y que son interrogantes urgentes que debe conocer, a mi juicio, esta comisión investigadora sobre la situación de los casinos y que quiero compartir con ustedes. Creo que dilucidar estos interrogantes es muy importante para la labor que vamos a realizar. Son tres principalmente. Saludamos también al diputado Celis, que se incorpora también a esta sesión. El primer interrogante se refiere al fuerte lobby con publicidad que ha desplegado la industria de casinos, en particular dos de sus actores más relevantes, Dreams y Marina del Sol. Hasta podríamos hablar de una presión sobre el Estado e incluso sobre la labor que realizamos aquí en el Congreso, con extensión al mundo diplomático en días recientes. Según publica el Mercurio de Santiago en su edición del 2 de julio, yo le voy a pedir que proyecten la imagen de esa publicación del 2 de julio del Mercurio a la Secretaría. Ha habido una intensa agenda de reuniones entre los actores de la industria de casinos y el gobierno, y entre estos y las embajadas acreditadas en Chile, especialmente de Canadá y de Sudáfrica. Este diario detalla también una reunión con el banco BTG Pactual, acreedor de Enjoy en el proceso de reorganización concursal. Y otra reunión también de este mismo banco con el señor subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Entre comillas, dice el diario,
para conocer la regulación del sector casinos y la renovación de boletas de garantía. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Y la renovación de boletas de garantía de Enjoy por los proyectos comprometidos en la última licitación de recintos municipales. Hasta ahí la cita del diario. Hecho que ocurrió solo un par de días después que el gobierno anunciara el proyecto de ley que daría flexibilidades a la industria y que permitiría postergar por un año el inicio de la licitación de los permisos de operación de los 14 recintos de juego adjudicados en 2006. La nota del diario indica que también la superintendenta ha sostenido reuniones con los casinos y los sindicatos. Nos gustaría que la superintendenta se refiriera, digamos, también a estas reuniones en su intervención. Por otra parte, algunos medios han señalado que habría una opinión extendida entre los operadores de la Asociación de Casinos que el proyecto de ley anunciado por el gobierno buscaría legislar para un solo actor y no para el conjunto de la industria, lo que lo haría absolutamente, digamos, este proceso legislativo absolutamente insuficiente porque la legislación debiera abarcar al conjunto de los casinos. Esta consulta fue realizada ya por el diputado Celis en la sesión pasada, ¿no? Respecto de la posible legislatura en relación con un solo actor. Allí se refirió el diputado especialmente a Enjoy. Lo que más llama la atención es que Dreams y Marina no querrían que intervengan otros actores. En particular, yo creo que indirectamente se refieren al Congreso, por ejemplo, porque estos casinos reclaman tener derecho a, entre comillas, una renovación contrato preferente. En esos términos se refiere, digamos, a la expresión de los casinos. O sea, los casinos cuestionan que se siga adelante con una licitación que tampoco reconocen como idónea para toda la industria y quizás más bien, digamos, su digamos, intención está en sacar de carrera a otros actores dadas las actuales condiciones. Señalan los representantes de los casinos que en la propia ley actual estaría la solución y que el gobierno no necesita, dice, entre comillas, el diario, el gobierno, citando a uno de los representantes de los casinos, el gobierno no tiene que tramitarla con nadie, esa ley. Solo tiene que aplicar la ley. Y de allí el aviso llamativo en la prensa, a página entera del Mercurio y de La Tercera, le pido que proyecten la segunda imagen, de un aviso que se le envía al Ejecutivo y a la comunidad nacional, donde dice, con la ley no se juega. ¿Podrían proyectar esa imagen? Estamos intentando en este momento. Bastante delicada la publicación. Por aquí hay una copia. Ahí está. Esto fue publicado a página entera en el Mercurio del día 5 de este mes y en La Tercera del lunes 6. Y firman los representantes de todos los casinos. En el mismo mencionado artículo del Mercurio que proyectamos, se amenaza además con recurrir al CIADI a nivel internacional, porque según los industriales el trato preferente, digamos, está vigente. Y señala uno de sus representantes, comillas, sería constitucionalmente grave si el presidente propone una norma de este tipo, lo que hace es incitar, dice, incitar al legislativo a infringir el mandato del artículo 76 de la Constitución, dada la existencia de causas pendientes
con algunos operadores de casino. Resulta curioso y paradojal, ¿no?, que en este caso ya no seríamos solo algunos parlamentarios, sino que el propio gobierno que estarían presentando proyectos inconstitucionales. Por lo anterior, sería muy importante conocer la opinión de la señora superintendenta sobre este comportamiento de la industria de casinos, que me parece, como digo, muy delicada y preocupante. La segunda interrogante que quiero plantear hoy día se refiere a poder conocer la opinión de la superintendencia sobre otros temas que se refieren a la información que podría haber alertado con anticipación sobre la situación económica que hoy se conoce de la empresa Enjoy S.A. En efecto, durante los últimos 3 años, la superintendencia tuvo acceso a información detallada de la matriz de Enjoy S.A. Recuerdo que en su intervención de la sesión pasada, la superintendencia señaló que ellos se referían especialmente, digamos, a la función de los operadores, y que en relación con el tema de la empresa matriz, la superintendencia no tenía injerencia o no podía, digamos, intervenir en relación con la situación de la matriz. Pero quiero referirme a eso en detalle. En los últimos 3 años, la superintendencia tuvo acceso a información detallada de la matriz de Enjoy S.A. a lo menos en 3 ocasiones. La primera ocasión es el momento de la incorporación del accionista Advent International a la propiedad de Enjoy S.A. en el año 2018. La decisión que aprobó a fines del 2017 la incorporación de Advent International a la propiedad de Enjoy S.A. y permitió que Advent pasara a ser controladora de Enjoy fue calificada por la Superintendencia de Casinos como una información reservada, entre comillas. ¿Cuál fue la razón de ello, aprovechando la presencia de la superintendente? ¿Por qué fue calificada de reservada? Y por cierto, si esos antecedentes pueden, a mi juicio, deben ser de conocimiento de esta comisión, y se los solicitamos. Conforme al artículo 18 de la Ley de Casinos, tuvo obligatoriamente que existir un informe por parte de la superintendencia que diera cuenta del origen y de la suficiencia de fondos del nuevo inversionista, así como también el análisis de sus estados financieros, lo que le permitió sin duda llegar a la matriz de Enjoy a la superintendencia. La segunda oportunidad en que tuvo a su mano y alcance a estos antecedentes de la matriz de Enjoy fue en el proceso de otorgamiento de permisos de operación de los casinos municipales de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas, adjudicado a Enjoy en el año 2018. Allí aplicó una vez más el artículo 18 de la Ley de Casinos, que permitió llegar a la matriz de esta empresa y controlar sus estados económicos, financieros y tributarios. También la superintendencia debió evacuar un informe al respecto, tal como lo señala la ley, con la finalidad de obtener plena convicción del origen y suficiencia de fondos de los inversionistas que postularon a las licitaciones. El tercer momento en que la superintendencia tuvo conocimiento de la matriz de Enjoy fue cuando ocurrió la compra por parte de Enjoy de los casinos de juego de Los Ángeles y de San Antonio. De acuerdo al mismo artículo 18, una vez más la superintendencia tenía la obligación de evaluar los antecedentes del inversionista interesado en la compra, en este caso Enjoy S.A. También debió existir un informe final con la viabilidad de la adquisición de estos 2 casinos y con, digamos, un informe sobre la viabilidad de la adquisición de estos 2 casinos y conclusiones relativas a los estados financieros y las mallas
societarias. Le preguntamos entonces a la superintendencia, primero, si están disponibles estos informes. A mi juicio debieran estarlo y debieran conocerse por esta comisión, ponerse a disposición de las señoras y señores diputados. Y lo segundo, sería importante saber si la superintendencia, teniendo conocimiento en estas 3 oportunidades de la matriz de Enjoy, no llegó a la convicción que esta empresa tenía graves problemas financieros y que por ello no calificaba para los permisos y autorizaciones otorgadas, generando el riesgo que ocurriera la necesidad de reorganización de la empresa que definitivamente ocurrió y su posibilidad de quiebra con las funestas consecuencias que ello tendría sobre el financiamiento de varios municipios y de gobiernos regionales y generando una muy adversa situación por la cual atraviesan las fuentes de empleo de más de 8.000 hoy día trabajadores de todas estas empresas. Resulta preocupante, digamos, especialmente en la observación de que la superintendencia nos señaló que no intervenía o no habría intervenido, digamos, en estas aguas arriba, digamos, de la información en su informe pasado a la comisión. La tercera interrogante que se abre y que va a ser muy importante para el trabajo que hagamos como comisión se refiere con el próximo hito que, dependiendo de cómo sea manejado, podría ser decisivo tanto para Enjoy como para el desarrollo y protección de la industria de casinos de juego. La renovación de las boletas de garantía de la oferta económica presentada por Enjoy en el proceso de otorgamiento de los permisos de los casinos municipales. Recuerdo que la empresa, el banco BTG Pactual, uno de los temas que quiso conversar con el subsecretario de Hacienda fue justamente este tema, la renovación de las boletas, tema, digamos, muy importante. Conforme al artículo 12 del Decreto Supremo 1722, las boletas de garantía deben ser cobradas 15 días antes de su vencimiento. Este vencimiento ocurre el 26 de septiembre, o sea, estamos a escasos 12, 14 días del momento en que deban cobrarse estas boletas, ¿no? Aproximadamente el día 14 de julio debieran ser cobradas. ¿Ha hecho alguna gestión la superintendencia en relación con este tema para el eventual cobro de estas boletas? ¿Qué pasará en el casino de Viña si Enjoy no renueva las boletas de garantía? Según el artículo 20 de la Ley de Casinos, los únicos instrumentos de garantía válidos son las boletas de garantía y vale vista. Sin embargo, en el informe que nos entregó la superintendenta en la sesión pasada, habló también de pólizas de seguro como eventuales instrumentos de garantía. Eso no aparece en ninguna parte de la ley en lo que yo por lo menos he tenido conocimiento, ¿no? Sin embargo, también sabemos que se habría dictado por parte de la superintendencia un oficio ordinario, el oficio ordinario número 171 de enero 2020, mediante el cual se validó la utilización de una póliza de seguro como garantía. La pregunta es entonces, ¿cuál fue la razón de ello si ello no está contemplado en la ley? En circunstancias que una póliza de garantía podría dañar la facilidad, la expedición y el logro final del cobro de esta boleta de garantía, porque de este instrumento de garantía, por la muy mayor fragilidad que tiene el instrumento póliza de seguros. No quedarían el casino y especialmente el municipio de Viña del Mar y los fondos públicos en riesgo y sin protección solamente a través de una póliza de seguros. Además, en la exposición en esta comisión
se señaló que para proceder al cobro de la boleta de garantía o vale vista debía participar otro órgano que tampoco está contemplado en la ley como participante en esta materia, que es el Comité de Sanciones y el Consejo Resolutivo que preside el subsecretario de Hacienda. La normativa sobre cobranza no hace referencia a la participación de ninguna de estas instancias. ¿Cómo se explica esto, estimada superintendenta? Por último, y el último punto de preocupación, y con eso termino, y perdónenme que me haya prolongado, porque son temas, a mi juicio, muy decisivos en lo que va a ocurrir con los casinos y, por lo tanto, de consideración fundamental, estratégica de esta comisión. El gobierno anunció un proyecto de ley para la situación de la industria. La Superintendencia de Casinos comparte, digamos, la opinión de que han planteado algunos sectores de la industria de que un año de prórroga sería muy poco y que cobrar sobre tasas de impuestos sin operación o con operaciones limitadas en el contexto de post-pandemia, donde va a estar muy limitado el funcionamiento de los casinos, afectaría una vez más, digamos, el ingreso, por cierto, de los casinos, pero sobre todo los ingresos municipales, ¿no?, a los gobiernos, y afectaría especialmente a los trabajadores porque, digamos, cualquier reducción de ingresos de los casinos seguramente se cargaría sobre los contratos que estas empresas tienen con los trabajadores. Se ha dicho y se informó en la sesión pasada que para recuperar la industria se requerirían 5 o 6 años. Esta preocupación también forma parte de las inquietudes que queríamos plantearle hoy día. Bueno, esa es el anticipo de temas que a mi juicio debiéramos tratar y que motivó especialmente que volviéramos a invitar a esta comisión, superintendenta. Y por cierto que estas preguntas nos gustaría que las contestara ahora, sin perjuicios de que si los y las señoras diputadas quisieran agregar algunos elementos a esta pregunta, queda abierta la palabra. Don Víctor Torres está pidiendo la palabra, presidente. Víctor Torres. Gracias, presidente. Sí, mi preocupación va por otra línea, digamos, sobre todo respecto de la situación de control o de disminución del fomento de la ludopatía. El año 2015 Enjoy fue denunciado en el casino de Rinconada precisamente por prestar dinero o facilitar dinero a los jugadores, toda vez que esto está prohibido precisamente para poder evitar ese fomento de la ludopatía. Yo entiendo que la superintendencia investigó y estableció que había una sociedad distinta a la operadora que era la que estaba involucrada en esto. Estoy hablando de la sociedad Enjoy Gestión Limitada. No obstante eso, esta misma sociedad después, a través de sus filiales, que tiene un 99,9% de control de las mismas, se le adjudica entonces la operación de 4 casinos, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Vara, etc. Y además de eso se les permite comprar 2 casinos como el de San Antonio y Los Ángeles, ¿ya? Se le ha permitido postular, ¿ya?, en el marco de licitaciones públicas, a pesar de que tenga este tipo de antecedentes. Entonces, ¿cómo se explica que esta sociedad, a pesar de haber infringido la ley, tenga la posibilidad de ampliar su ámbito de negocio en 6 casinos a lo largo de Chile? ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado en esto la superintendencia, de tal manera de poder sancionar e impedir que se pueda seguir estimulando la ludopatía mediante la vía de los préstamos? Y obviamente de qué manera se puede impedir que se siga infringiendo la ley en un ámbito que es tan sensible para las personas. Y finalmente, saber si efectivamente es la misma sociedad la que ha estado ofertando juegos en línea, contraviniendo también lo que establece la ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Torres. Muy pertinentes las preguntas. Ofrezco la palabra a las señoras de diputados. No hay palabras solicitadas, señor presidente. Ya, bueno, en una segunda vuelta, por cierto, digamos que pueden agregar consultas porque esperamos la respuesta de la señora superintendente. Ofrezco la palabra a la señora Vivian. Perfecto. Con su intermedio, presidente de la comisión, voy a pasar a referirme a cada uno de los puntos que usted me solicita.
Primero, respecto de la información que ha aparecido en prensa, la verdad que yo creo que forma parte de una estrategia de la industria, y más que opinar sobre eso, yo prefiero dedicarme a ver un poco los hechos y cuáles son los temas relevantes que están en cuestión en esta materia. Lo primero es señalar cuál es el conflicto y qué es lo que aparece detrás de todas las publicaciones de prensa. Acá existe una diferencia respecto de cómo debería llevarse a cabo el próximo proceso de licitación. Y la diferencia tiene que ver fundamentalmente con un aspecto que esgrime la industria y que, por cierto, hoy en día se encuentra judicializado. Nosotros tenemos un juicio en tribunales con Sandreams Temuco por este tema, y además la incorporación de 3 juicios más en los juzgados civiles de Santiago con Marina del Sol. ¿Cuál es el punto acá en disputa y el punto en cuestionamiento? Las sociedades operadoras sostienen que nosotros deberíamos, en el próximo proceso licitatorio, llevar a cabo una licitación para los eventuales renovantes exactamente igual a la modalidad que preveía la ley antes de las modificaciones del año 2015, ¿ya? Por lo tanto, esta debería ser una licitación que de alguna manera responda a la lógica del beauty contest y no incorpore ni considere oferta económica, ¿ya? Recuerden que cuando se ingresa la modificación de la ley el año 2015, el mensaje a través de la cual el Ejecutivo ingresa estas modificaciones a la ley eran básicamente 2. Lo primero tenía que ver con cómo se modificaba el traspaso de los casinos municipales al régimen de la ley 1995. En ese entonces, el 2016, pasaban a través de un proceso de licitación beauty contest, y básicamente lo que logra la ley del 2015 es garantizar que los casinos municipales tuviesen 45 años reservando el cupo de su sede comunal, y además una serie de condiciones especiales para el momento de la licitación. Y el segundo argumento señalado en el ingreso de ese proyecto de ley era reconocer que la industria ya tenía un cierto nivel de madurez y que en ese contexto parecía pertinente y necesario cambiar el modelo licitatorio, de un modelo de beauty contest a un modelo de subasta, ¿ya? Respecto de esto, nosotros tenemos una diferencia con la industria, particularmente por lo que aparece en el inciso final del artículo 3º transitorio de la ley, que es justamente el que ellos publican en este inserto de prensa que usted señala. Simplemente yo quiero señalar que ese artículo 3º transitorio de la ley aparece en el contexto en el cual uno se refiere fundamentalmente a los casinos municipales. Y el artículo al cual ellos hacen alusión es un artículo que también estaba en la ley original y que se refería fundamentalmente a los casinos municipales. ¿Cuál es el problema que esto genera? Si yo eventualmente reconociese, o la superintendencia dijese, bueno, esto que está planteando la industria es plausible, nos enfrentaríamos a una situación en la cual yo tendría un modelo licitatorio para los renovantes y otro modelo licitatorio para los nuevos entrantes. Por lo tanto, para los renovantes tendría que tener un modelo de beauty contest sin oferta económica, y para los nuevos entrantes tendría que tener un modelo de subasta económica y por lo tanto de oferta económica. Eso no se puede hacer, eso viola 3 principios. Primero, la igualdad ante la ley, y segundo, todos los que están vinculados a lo que son los principios de la libre competencia. Adicionalmente, y esto también es importante, el artículo al cual ellos hacen mención, para que pudiese ser viable, requeriría de un decreto, y es el Decreto Supremo 211, el mismo que fue derogado al momento de aprobar la ley del año 2015 y que genera un nuevo decreto, que es el 1722, donde uno entra a precisar cuáles son las características del modelo licitatorio. Por lo tanto, esta es la diferencia que nosotros tenemos con la industria, y actualmente esta diferencia está en tribunales. Respecto de esto, nosotros hemos presentado un conjunto de acciones y en general hasta ahora no hemos tenido los alegatos. En 2 ocasiones, la citación que recibimos de los tribunales, particularmente para ver el caso que tenemos con Sandreams, fue postergada, y fue postergada no por nosotros, sino que fue postergada por Sandreams, ¿ya? Eso también es importante poder señalarlo.
Por lo tanto, nosotros aquí tenemos esta diferencia y esta diferencia hoy en día se encuentra en tribunales. Sin perjuicio de aquello, también es importante recordar lo siguiente. Ellos reclaman un determinado derecho preferente y ese derecho preferente de alguna forma estaba consignado en la ley original. Este derecho preferente, ¿qué era lo que señalaba? Señalaba que cuando los casinos que actualmente se encontraban en operación tenían la intención de renovar su permiso de operación, debían comunicarlo a la superintendencia entre 240 y 210 días antes del vencimiento de su licencia. Y en ese momento, la superintendencia, junto con entender que existía interés de un renovante, también llamaba a otros oferentes para señalar que este cupo iba a ser renovado y a ver si es que existía también un nuevo oferente. En ese contexto, claramente, el nuevo entrante tenía que presentar una modalidad de inversión que superase de manera relevante la inversión que ya había hecho el renovante. No había oferta económica en ese caso. En las nuevas bases de licitación, que nosotros pusimos un borrador en consulta y que estuvo prácticamente 2 meses abierto, la verdad es que también existe la posibilidad de que el renovante postule, y de los 1.000 puntos que hay de los 1.100 puntos que hay en disputa en la fase de evaluación técnica, la verdad que el renovante obtiene prácticamente 900 puntos. Por lo tanto, automáticamente pasa a la segunda fase. Y la segunda fase, ¿cómo se decide? Se decide fundamentalmente por quien presente la oferta económica más alta. Si eventualmente hubiese empate en la oferta económica, uno vuelve al puntaje técnico y en el caso del puntaje técnico, el que tenga el puntaje técnico más alto se la adjudicaría, y si hay empate en el puntaje técnico, quien se la lleva es el renovante. La ley antigua lo que tenían eran 2.000 puntos en disputa. De esos 2.000 puntos en disputa, 1.550 puntos automáticamente los obtenía el renovante y quedaban 450 puntos que estaban vinculados con la inversión. De esos 450 puntos que estaban vinculados con la inversión, la sociedad que de alguna manera estaba renovando, se le podían reconocer una parte importante de la inversión y por lo tanto podía llegar a obtener el máximo. Y adicionalmente la ley planteaba que existían otros 400 puntos, que solo eran 400 puntos que podía obtener el renovante y que estaban asociados a la evaluación que hiciese la superintendencia del desempeño que la sociedad operadora hubiese tenido a lo largo de su concesión. Por lo tanto, teníamos un modelo antiguo en el que había en disputa 2.400 puntos, de los cuales 1.550 el renovante los obtenía de manera automática y le quedaban en disputa estos 850 puntos. Y en el modelo nuevo, lo que tenemos es que el renovante, obviamente como tiene buena parte de la inversión ya hecha, la fase técnica le reconoce prácticamente de manera automática 900 puntos, ¿ya? De los 1.100 que se disputan en la fase técnica. ¿Cuál es la gran diferencia entre el modelo antiguo y el nuevo? Más allá que el derecho que tiene el renovante o el derecho preferente que tendría el renovante. Es que en el nuevo modelo uno encarece el permiso al generar una oferta económica, ¿ya? Y todos tienen que presentar una oferta económica. Por lo tanto, pasamos de un permiso que solamente tributaba los impuestos que estaban asociados a esta industria, el 20% del impuesto específico, el 19% del impuesto del IVA y la 0,07 UTM de las entradas, a un modelo en el cual se pagan los mismos impuestos, pero además hay una oferta económica. Y una oferta económica que la ley estableció como una oferta económica fija que se paga a todo evento durante el periodo en que dura la concesión. Por lo tanto, el gran punto en disputa, que yo creo que está acá y que quizás no se visibiliza con toda la fuerza, es que en el nuevo modelo es más caro el permiso. Básicamente, es más caro el permiso porque hay que generar esta oferta económica. Esto, como digo yo, tenemos nosotros ya varios juicios. Si me permite, presidente, le puedo dar la palabra a don Manuel Zárate, que me acompaña, que es el jefe de la división jurídica, para que él pueda quizás complementar los juicios que actualmente tenemos y ustedes tener un conocimiento más detallado, sin perjuicio de que les podemos enviar la información también por escrito para que la comisión la tenga. Muchas gracias, superintendenta. Buenos días a los asistentes, a los señores diputados, a la señora diputada y por su intermedio, presidente, para ser bien sucinto por la cantidad de preguntas que tenemos que abordar.
Efectivamente, como señala la superintendenta, tenemos, por así decirlo, dos frentes judiciales. Tenemos un frente judicial activo, la Corte de Apelaciones de Santiago, y que surge a partir de un reclamo de ilegalidad, que es un recurso especial que está previsto en la ley de casino, en el artículo 27 bis, interpuesto por San Temuco. Y es importante porque es una de las operadoras del Grupo SAN que interpuso esta acción en enero de este año. Y fundamentalmente la acción interpuesta por la operadora San Temuco, Casino de Temuco, es en contra de dos resoluciones de la superintendencia de noviembre y diciembre del año pasado, en la cual se nos pregunta cuál es la interpretación que nosotros hacemos del modelo de renovación u otorgamiento. Quiero enfatizar esto porque la ley vigente habla de renovación u otorgamiento. Y con esto solamente complementar algo que señala o señaló recién la superintendenta, los actuales titulares de los permisos de operación que son por 15 años, todos sabemos, tienen la legítima expectativa de renovar sus permisos, pero tienen que competir, ¿ya? Y tienen que competir de acuerdo al modelo vigente de la ley. Y el reclamo de ilegalidad interpuesto por la operadora es en contra de estas resoluciones que se plantean en estos términos, respondiendo a la consulta que se nos formuló. La tramitación de este reclamo de ilegalidad, la verdad que ha sido un poco lenta. Obviamente que durante enero y febrero fue bastante poco expedita, pero un par de cosas que son muy importantes que la comisión lo tenga presente. Bueno, nosotros somos notificados, evidentemente, por parte de la Corte de la existencia de este reclamo de ilegalidad. Tenemos 10 días para evacuar el informe respectivo. Ese informe está evacuado y básicamente es una suerte de contestación de cuáles son los argumentos de la superintendencia para que la Corte declare inadmisible o, si entrando al fondo, rechace el reclamo. Ese informe fue evacuado, como dije oportunamente, en enero, y bueno, la causa queda a la espera de que se determine por parte de la sala y quede en estado de relación y se fijen los alegatos, las alegaciones orales, y después queda en estado obviamente de fallo. Como bien señalaba la superintendenta, y ya teniendo la situación obviamente de pandemia y crisis sanitaria, donde el Poder Judicial también dictó una serie de autos acordados que de alguna manera limitaron la vista de las causas, también al igual que los miembros del Congreso Nacional, el Poder Judicial también está operando sobre la vista sobre la base de audiencias a través de medios telemáticos. Sin perjuicio de eso, y lo señalaba la superintendente hace un momento, la causa fue puesta en tabla, ¿ya? Y en esta situación nosotros obviamente nos anunciamos para alegar, y en 2 oportunidades el reclamante solicitó la suspensión de la vista de esta causa. Es decir, por un lado tenemos un reclamante que pide tutela jurisdiccional, es decir, que frente a esta divergencia entre el regulado y el regulador, zanjen los tribunales de justicia. Pero, paradojalmente, solicita la suspensión no en una, sino en 2 oportunidades. Hay que precisar que nuestra ley procesal civil establece el derecho de las partes a solicitar la suspensión solo por una vez, y una segunda vez de común acuerdo. Anticipo que esta superintendencia no está disponible para la suspensión de común acuerdo, por cuanto entendemos que es muy relevante que esto se resuelva en la sede que ha elegido el operador, que es la sede jurisdiccional. Pues bien, en la primera suspensión, obviamente nosotros solamente teníamos que esperar la decisión de la sala. La sala entendió que era plausible el argumento de la reclamante, suspendió. Sin embargo, 3 semanas después, la Corte vuelve a poner en tabla esta causa. Nosotros, como acabo de decir, no estábamos disponibles para una suspensión de común acuerdo, no obstante lo cual, la causa estaba puesta en tabla para el día martes. El día viernes, a última hora, el reclamante solicita una nueva suspensión
esta vez argumentando no sobre la base de la causal prevista en el Código Procesal Civil, sino, y el argumento, quiero ser casi textual, señor presidente, es la eventualidad que la conexión por Internet, como esta que estamos sosteniendo, pudiera ser inestable y pudiera caerse, disculpe la expresión, pudiera caerse, y eso pudiese afectar la pretensión, obviamente, legítima del reclamante. Pues bien, nosotros también diligentemente nos opusimos el día sábado, acompañando un sinnúmero de audiencias que se han llevado a cabo en la Corte de Apelaciones. Sin embargo, la Corte, haciendo oídos de la solicitud del reclamante, no solamente la suspende, sino establece que esta causa no se va a ver mientras exista, se encuentre vigente el estado de excepción constitucional que todos sabemos fue decretado por el presidente de la República por 90 días. Entonces, sumando y restando, nosotros prevemos que esta causa, con suerte, debería estarse poniendo en tabla a fines de septiembre, comienzos de octubre. Pensemos que eso va a ser así, y bueno, después la Corte tendrá el plazo que disponga para dictar la sentencia. Algunas precisiones antes de pasar al segundo frente judicial, señor presidente, señores miembros y señora miembro de la diputada de la comisión. La vía procesal que ha elegido el reclamante Sociedad Operadora Casino de Temuco, vinculada al Grupo SAN, como dije, es un recurso extraordinario previsto en la ley de casino en el artículo 27 bis. Este es un reclamo que tiene ciertas particularidades y nosotros lo hicimos presente en nuestra defensa escrita y lo vamos a profundizar obviamente en la defensa oral, cuando finalmente se ponga en tabla. Es un recurso, primero, que solamente lo pueden ejercer los postulantes en un proceso de postulación, de licitación. Pues bien, SAN Temuco hoy día es un operador de un permiso, pero no es un postulante. Nosotros no hemos abierto un proceso de renovación o licitación. Eso ya va en la línea, les anticipo, porque es de público conocimiento, nuestra línea argumentativa formal. Pero tenemos vastos argumentos que ya los ha esbozado la superintendenta, son argumentos de fondo, sustantivos, para que, en definitiva, la Corte de Apelaciones de Santiago rechace este reclamo, ¿ya? Pero eso lo resolveremos, dada la solicitud del reclamante, solamente en varios meses más. Con esto cierro. Este reclamo de legalidad es un reclamo que no admite recurso alguno, y así está previsto expresamente en el artículo 27 bis referido. Pues bien, entonces la resolución de la Corte de Apelaciones es en única instancia. Podremos ver, y ya lo hemos visto también del Grupo SAN en reclamos anteriores, que ellos han ejercido las quejas disciplinarias, cuando en casos anteriores han ejercido el artículo 27 bis y ha sido rechazado en nuestros tribunales de justicia. Pero recalcar que es un recurso extraordinario por distintos motivos, y uno más el hecho de que no admite recurso alguno. Me voy ahora al frente judicial, que es más reciente. El anterior fue, como les comentaba hace un momento, iniciado formalmente en tribunales en enero de este año. Pues bien, las acciones judiciales a que hacía mención la señora superintendenta del Grupo Marina. Pues bien, el Grupo Marina no optó por el 27 bis, ¿ya? Y optó por una acción de lato conocimiento, que va a un juicio ordinario, y por tanto todos sabemos, al menos los que nos dedicamos a esto, que un juicio ordinario perfectamente en nuestro país, con las 3 instancias que puede tener, incluso una casación en el fondo, puede tomar varios años. Y eso también creo que es significativo, por cuanto tampoco vemos un impulso procesal muy, muy intenso para resolver esto en la sede jurisdiccional que ha elegido en este caso otro grupo, que está también y aparece en las publicaciones que el señor presidente puso en pantalla, aparecía el día domingo en 2 diarios de circulación nacional. Elige una vía que es una demanda de nulidad de derecho público, ¿ya?
y ejerce esta pretensión procesal en 3 tribunales distintos. ¿Por qué lo hace? Porque evidentemente le interponen 3 de las 4 operadoras del Grupo Marina. Concretamente, la primera fue una demanda interpuesta por el Casino Marina Talcahuano, y después por los casinos que, más allá del nombre que aún mantienen, Latin Gaming, son casinos hoy día de propiedad del Grupo Marina en la ciudad de Calama y en la ciudad de Osorno. Son idénticas las demandas. Y estas demandas, efectivamente, son demandas extensas, responsablemente lo digo, un poco confusas en la lectura, y eso ha generado también que nosotros interpongamos algunas excepciones dilatorias que están previstas en el Código Procesal Civil, básicamente por lo poco clara que son, pero de la comprensión que nosotros hemos tenido de las demandas, entendemos que ellos interponen, en primer lugar, una demanda de nulidad de derecho público en contra de la decisión que tomó en marzo la superintendencia de poner en consulta voluntaria un borrador inicial de bases, ¿ya? Ahí nosotros ya tenemos una divergencia que no hay un acto administrativo propiamente tal, ¿no? O sea, nosotros, conforme a exigencias de la Ley de Participación Ciudadana, ponemos en consulta licitaciones, circulares, no es algo excepcional que hace la superintendencia. Pues bien, en este frente que como señalaba, está radicado por decisión del Grupo Marina en los juzgados civiles, está en el juzgado 12, 25 y 26, en la causa que va más adelantada, que es la causa de Marina Talcahuano, nosotros y el Consejo de Defensa del Estado, se me estaba quedando un dato muy importante, en la demanda también se notifica al Consejo de Defensa del Estado, en el entendido, y aquí quiero para ir cerrando, la vinculación con el Estado chileno. Y se notifica al Consejo como representante judicial, obviamente, del Estado chileno, porque entiende el demandante, en su comprensión de los hechos, que también habría aquí una afectación por parte del Estado chileno de una interpretación equivocada, utiliza otros términos que no vale la pena referirlos acá, pero básicamente nos notifican a ambas instituciones. Nosotros, por un principio de coordinación de la Administración del Estado, sí tuvimos, y en eso quiero ser súper claro, una reunión con el Consejo del Estado, un poco para ver los tiempos en que cada uno iba, pues nos fuimos notificados al mismo tiempo, pero obviamente las estrategias procesales son independientes y autónomas de cada servicio. Nosotros estamos a la espera del pronunciamiento de las excepciones dilatorias que interpusimos en esta demanda que va más adelantada, y bueno, evidentemente estamos trabajando también en la contestación en el fondo para el caso que el tribunal no acoja las 2 excepciones. Eso me parece, señor presidente, señora superintendenta, que son una muy apretada síntesis de la situación judicial que estamos trabajando producto de las pretensiones de estos 2 operadores. Eso. Muchas gracias, señor Zárate. Menos mal que fue apretada. Señor presidente. Me van a apretar después, señor presidente. El diputado señor Vivian, le retorno la palabra. No, señor presidente, el diputado señor Andrés Celi está pidiendo una interrupción. Don Andrés, por supuesto. Tiene que activar su micrófono, don Andrés. Ahí va. Sí, presidente, yo lo voy a hacer por escrito en todo caso, pero lo que quería preguntar a la superintendenta era exactamente lo siguiente, que frente a lo que hemos leído en el Mercurio de Santiago, frente a lo que nos hemos enterado, al parecer el principal afectado por la situación de los casinos sería en este caso el gobierno regional y los municipios. Ahora, en lo personal pienso yo que en los casos de Viña del Mar y Rinconada el tema es peor. La opacidad del sistema del control del flujo de los aportes me parece que es un problema serio.
Entonces la pregunta es son 3 preguntas muy breves. Una, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Casinos de Juego para exigir el cumplimiento de los objetivos de la ley? 2, ¿qué debiera exigirse en una modificación integral a la ley 19.995? Y 3, es un plazo de 6 años justo para que la ley anunciada por el subsecretario de Hacienda ayude a mejorar el sistema. Son esas 3. No sé si no alcanzó la superintendenta a lo mejor escuchar alguna, que con el tapaboca es un poco complejo. ¿Sí? Ya, gracias, superintendenta. Gracias. Muy bien. Presidente, Sí. la sala va a comenzar en estos momentos. ¿Podemos darnos 10 minutos, señores diputados, hasta el inicio de la sala? La sala, digamos, no creo que, a menos que veamos con mucha preocupación de que pudiera no haber quórum. Yo estoy en la sala. Podríamos darnos 10 minutos. Creo que además, a menos que decidiéramos hacer una sesión el día jueves en la mañana o el viernes en la mañana especial, porque la verdad es que el tema es bastante extenso y la situación es muy inminente, ¿no? Lo que está ocurriendo, digamos, en relación especialmente con el casino de Viña del Mar, con sus boletas de garantía, digamos, es un tema que está encima. Entonces, sí, podríamos suspender esta reunión y poder invitar el día viernes en la mañana, por ejemplo. ¿Podemos sesionar el viernes en la mañana, secretario? No hay inconveniente si hay acuerdo en la comisión y la señora Vivian está disponible. A las 9 de la mañana, démonos más tiempo, démonos de 9 a 11, ahí no tenemos tanto que hacer, o 9 a 11 y media, para tener, digamos, despachar todos estos temas de una sola vez. ¿Les parece? Y suspendemos ahora. Sí, presidente, me parece. Solo le voy a pedir si nos puede mandar al tiro la citación, Mario, para que podamos dejarlo en agenda. Porque... Exactamente. Entonces quedamos para el viernes a las 9 de la mañana hasta las 11 y media. Y suspendemos ahora, y le agradecemos mucho. Presidente, ahí va a contestar las preguntas que quedaron pendientes, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso que nos damos bastante tiempo y va a tener, digamos, para darnos toda la situación. Si los informes que hemos solicitado pudieran estar disponibles para ese momento o anticipados, también nos ayudaría mucho a que no tuviéramos que hacer nuevas sesiones. ¿Ya? Quedamos listos porque además la sala no puede estar en paralelo con esta sesión y la tenemos que levantar en este momento. Bueno, levantamos entonces la sesión, saludamos a la señora Vivian, al señor Zárate y a los estimados colegas, a la secretaría. Fue una sesión con bastante enjundia. Muchas gracias. Hasta luego, señora diputada.